pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Estoy loco por ti, fanático hasta el fin. Estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor. Tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer. Me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer. Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Estoy loco por ti, fanático hasta el fin. Estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor. Tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer. Me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer. Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Me diste un nuevo amanecer. Wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer. Wow, wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Wow, wow. He vuelto a nacer. Soy nueva criatura en ti. Na 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 na. Muy buenos días y sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a nuestro programa Nuevo Amanecer. Estamos aquí un día más acompañándoles a través de estos medios, los cuales Dios nos ha regalado para poder participar de la bendición, de poder estar con todos ustedes. Y bueno, esperamos que el Señor
nos bendiga en gran manera y que todo lo que en esta hora se haga se pueda hacer para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué lindo poder estar con todos ustedes y esperamos que el Señor nos bendiga de una manera muy especial. Quiero aprovechar en esta hora para saludar a los que nos están escribiendo allí. En bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Gracias por acompañarnos cada día, cada mañana, cada momento. Mis hermanos y amigos que nos escuchan, para nosotros es una bendición estar con todos ustedes y agradecemos a Dios por regalarnos este privilegio y ese honor de poder estar a través de este micrófono y a través de esta plataforma, pues acompañando y hablando de las maravillas de nuestro Señor. Así que gracias en esta hora porque estamos aquí, gracias a todos ustedes, porque un programa sin audiencia no sería programa. Así que hoy en esta hora queremos honrar a nuestro Dios y que Dios nos sea ayudando. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así. Queremos invitarte a que puedas siempre pensar, realmente es necesario nosotros reflexionar, mejor dicho, en esta hora y ver cómo está nuestra relación con Dios. Pensar si realmente el Señor viniera hoy, podríamos nosotros estar conscientes de que Él está ahí dispuesto para ayudarnos y también para llevarnos. Por el contrario, vendría y no nos daríamos cuenta. Qué dolor tener que vivir ese momento y bueno, Dios nos guarde. Queremos nosotros escuchar esa trompeta y con alegría poder elevarnos para tener un encuentro con Él. Así que estamos en Nuevo Amanecer y invitamos a que, bueno, vamos a escuchar la historia del día de hoy. Así que prepárese en un momento y leemos la historia con la ayuda del Señor. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. Tú, mi hermano, en la vida necesitas estar en momentos a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, te necesito. Pero como les estábamos diciendo, vamos a leer entonces la historia en esta hora y vamos a a pensar en lo que esta historia nos va a hacer reflexionar. La historia es un anillo de compromiso. Un muchacho entró con paso firme a una tienda y pidió al joyero que le mostrara el mejor anillo de compromiso que tuviera. El joyero le enseñó una hermosa piedra solitaria que brillaba como un diminuto sol resplandeciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto?, le preguntó el curioso joyero. No, respondió el muchacho, ni siquiera tengo novia. La muda sorpresa del orfebre divirtió al comprador. Es para mi mamá, dijo el muchacho. Cuando yo iba a nacer, nadie pudo acompañarla y su embarazo estuvo lleno de dificultades. Alguien le había aconsejado que tuviera mi nacimiento para que se evitara problemas en lo sucesivo. Pero ella se negó, insistió y me dio el don de la vida. Desde luego que continuaron sus problemas. Sin embargo, fue padre y madre para mí, o amiga y hermana, y fue mi maestra. En fin, me hizo lo que hoy soy. Así que como ella nunca tuvo un anillo de compromiso, ahora que puedo, se lo daré como una promesa de que si ella hizo todo por mí ahora, yo haré todo por ella. Quizá después entregue a otra persona otro anillo de compromiso, pero será el segundo. El joyero no dijo nada. Solamente ordenó discretamente a su cajera
que le hiciera al muchacho el descuento que solamente se le hacía a los clientes importantes. Preguntémonos, ¿de vez en cuando no sería bueno pensar en reconocer lo que hicieron nuestros padres por nosotros? ¿Qué tan generosos somos en este tipo de agradecimiento? ¿Alguna vez valoramos sus esfuerzos en condiciones adversas? Recuerda que la palabra del Señor nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y que cuando alguno de los dos se envejeciere, no le menospreciemos, sino que al contrario, le tengamos en buena estima. Es momento de reconocer y recordar lo que ellos han hecho por nosotros, pues Dios nos envía a que podamos ser siempre agradecidos. Estás aquí en Nuevo Amanecer. Los libros, 3 veces al día, él siempre oraba a solas con Dios. Bueno, que esto nos ayuda a reflexionar y a darnos cuenta que es necesario no olvidar. Yo siempre he visto algo y creo que es importante tener presente lo que nuestros padres han hecho por nosotros, nos hacen a nosotros siempre tener la cabeza y los pies mejor en la tierra y poder saber que ellos merecen siempre nuestra honra. Hay alguna persona que puede pensar y decir, pero es que mis padres no han sido buenos, mis padres no hicieron las cosas bien. Bueno, la escritura nos dice que aún así tenemos que seguir nosotros dándoles el honor. Debemos de darle pues esa honra que ellos pues se merecen y que deben de tener siempre presente. Así que bueno, mis hermanos, vamos a continuar en esta hora. Vamos a pedir al Señor que nos siga ayudando y les quiero invitar, vamos a prepararnos porque continuamos aquí con un nuevo amanecer. Tenemos posteriormente nuestro consejo, el consejo de nuestro médico, el cual pues Dios le usa para poder hablarnos de ciertas cosas, así que muy atentos. Y tenemos también una corta reflexión de la palabra del Señor y también, si Dios lo permite, tenemos el testimonio, la segunda parte. Quiero recordarles la segunda parte del testimonio de la semana pasada, y es que Dios sanó a una hermana de una enfermedad que tenía en la piel, pero bueno, nos quedamos a mitad y bueno, queremos seguir escuchándolo en el día de hoy. Así que muy atentos porque en breves tenemos todo esto, pero a continuación el consejo de nuestro médico. Pues somos sin igual, tan especial, pues somos que le dio la libertad. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante. Mano Carlos, queremos en esta hora que nos aconsejes y nos digas qué tenemos que tener en cuenta para este tiempo de calor en el cual estamos nosotros viviendo, días muy calurosos, olas de calor. Así que cuéntanos cuál debe ser nuestra forma en la cual tenemos que comportarnos frente a todo esto. Dios lo bendiga, pastor. Se acerca el verano y vamos a hablar hoy del golpe de calor. Es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Esto suele suceder debido a la exposición a altas temperaturas o a la actividad física prolongada en altas temperaturas. Existen algunas etapas en la lesión por calor y el golpe de calor es la más grave. Esto se produce si la temperatura corporal se eleva por encima de los 40 grados centígrados o más. El golpe de calor es más común en los meses de verano. El golpe de calor necesita atención médica de urgencia. Si no se trata, puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El daño empeora cuando más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte. Los síntomas son temperatura corporal elevada. Una temperatura corporal interna mayor de 40 grados es la señal principal de golpe de calor. Cambio del estado mental o comportamiento. Puede causar confusión, agitación, problemas de hablar, irritabilidad, delirio, convulsiones y estado de coma. Cambios en el patrón de sudoración. En un golpe de calor provocado por un clima caluroso, la piel se siente caliente y seca al tacto. Sin embargo, en un golpe de calor producido por ejercicio extenuante, puede haber una sudoración abundante. Náuseas y vómito. Piel enrojecida. La respiración puede volverse rápida y poco profunda.
la frecuencia cardíaca acelerada, el pulso puede aumentar considerablemente, dolor de cabeza. Si cree que una persona tiene golpe de calor, busca ayuda médica de inmediato. Toma medidas de inmediato para enfriar a la persona que tiene un golpe de calor mientras espera el tratamiento de emergencia. Lleva a la persona a la sombra o a un ambiente cerrado. Quítale el exceso de ropa. Enfría a la persona con cualquier medio disponible. Colócala en una bañera con agua fría o una ducha fresca. Rocíalo con una manguera. Pásala una esponja con agua fresca. Abanícalo mientras la rocías con agua fresca. O colócale compresas de frías sobre la cabeza, el cuello, las axilas y la ingle. El golpe de calor puede ocurrir debido a las siguientes causas: encontrarse en un ambiente caluroso, hacer actividad extenuante. En cualquiera de los dos tipos de golpes de calor, la afección puede aparecer de los siguientes motivos: usar ropa gruesa, consumir alcohol, deshidratarse. Los factores de riesgo para sufrir un golpe de calor son la edad. La capacidad para afrontar el calor depende de la fortaleza del sistema nervioso central. En los niños más pequeños, el sistema nervioso central no está desarrollado por completo. En los adultos de más de 65 años, el sistema nervioso central se torna más lento, lo que hace que el cuerpo sea menos capaz de adaptarse a los cambios de temperatura. El esfuerzo en un clima caluroso, el entrenamiento militar y la práctica de deportes en un clima caluroso, como jugar al fútbol o correr maratones de larga distancia, son algunas de las situaciones que puede sufrir un golpe de calor. Exposición repentina a un clima caluroso. Las personas pueden ser más propensas a sufrir enfermedades relacionadas con el calor cuando están expuestas a un aumento de temperatura repentino. Por ejemplo, durante una ola de calor al principio del verano o en un viaje a una región con temperaturas más altas. Falta de aire acondicionado. Durante los periodos de temperaturas altos, los ventiladores pueden dar algo de alivio, pero el aire acondicionado es el sistema más eficaz para bajar la temperatura y reducir la humedad. Ciertos medicamentos afectan la capacidad del organismo de mantenerse hidratado y responder al calor. En un clima caluroso tan especial hay que tener especial cuidado con los medicamentos que estrechan los vasos sanguíneos y los que regulan la presión arterial, como los betabloqueadores o los diuréticos. Ciertas enfermedades crónicas, como las cardíacas o las pulmonares, podrían aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor. Las complicaciones pueden afectar órganos vitales, como cerebro, corazón, riñón. Incluso si no se trata adecuadamente, puede producir la muerte. El golpe de calor se puede prevenir. Hay que usar ropa liviana y holgada, protegerse contra las quemaduras del sol, beber mucho líquido, tener cuidado con determinados medicamentos, nunca dejar a nadie en un automóvil estacionado. Cuando estacionas al sol, la temperatura en el automóvil puede elevarse más de 11 grados centígrados en 10 minutos. Tomarse las cosas con calma durante los momentos más calurosos del día. Aclimatarse. Limita el tiempo que pasas trabajando o haciendo ejercicio cuando hace calor hasta que te hayas aclimatado. Tener precauciones si hay un riesgo mayor. Si tomas medicamentos o tiene una afección que aumenta el riesgo de padecer problemas relacionados con el calor, evita el calor y actúa rápidamente si observa síntomas causados por exceso de calor. Dios les bendiga, hermano. Dios los guarde. Bueno, hemos escuchado el consejo de nuestro hermano Carlos, médico, el cual nos está dando estos tips para nosotros poder continuar y bueno, ser siempre bendecidos por Dios a través de todos estos consejos que nos ayudan, en cierta manera, a darnos cuenta de lo importante que es poder nosotros cuidarnos en todo lo que concierne a nuestra salud. Así que estamos aquí en Nuevo Amanecer en Radio Ipú, en la radio que te sintoniza con Dios. Y bueno, como el tiempo nos apremia, porque bueno, los testimonios siempre llevan gran parte del horario de nuestra tiempo de radio y Nuevo Amanecer aquí los días viernes, pues creo que vamos a meditar un minuto, unos minutos en la palabra del Señor y reflexionar en un versículo que quisiera tener en esta hora, compartir con todos ustedes, el cual quisiera que Dios pudiera hacerles llegar a esa persona que lo necesita. Pues antes de leerlo, vamos a orar y decirle al Señor que sea Él, pues hablando a nuestras vidas. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, delante de tu presencia nosotros estamos.
reconociendo, Señor Jesucristo, Dios mío, y sabiendo, Padre Celestial, que tú eres quien conoce, Señor Jesús, cada persona que está escuchando, Señor, este programa o que lo escuchará después, Padre Santo. Te pido que por favor te glorifiques, obres de una manera especial y sé, Señor, tomando mis labios para dar un consejo, que alguien hoy lo necesite y que quiera reflexionar en tu palabra, mi Rey. Por favor, háblanos en este momento y guíanos para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Él está en mi ser. Él es el mismo de hoy, el mismo de ayer. Bueno, la palabra del Señor, voy a leer el versículo que se encuentra en Salmo número 91, versículo 14 y 15. Lo voy a leer en otra versión, que es la nueva versión internacional, que dice: Yo lo libraré porque Él me ama, lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llevaré de honores. Creo que cuando nosotros miramos la palabra del Señor tenemos que ver el panorama que el Señor nos presenta en cada uno de los versículos y en cada una de las palabras que Él tiene para nosotros. Allí cuando nosotros miramos la escritura nos damos cuenta que el Señor da una serie de promesas a la persona o a quien esté leyendo esto o quien lo escuche en este momento. Pero asimismo como se dan promesas, también hay algo que Dios dice, pero hay algo que depende de vosotros. Es decir, Dios quiere responder a nuestra angustia, Dios quiere responder a nuestra necesidad, pero creo que esto es una relación mutua en la cual Él hace algo, yo hago algo, y la unión de esas dos acciones, pues dar como resultado que nosotros podamos tener esa bendición sobre nuestras vidas. Si observas rápidamente en este texto te vas a dar cuenta de algo y es que, fíjate que Él dice, yo lo libraré, lo protegeré. 2. 3. Le responderé. 4. Estaré con Él en los momentos de angustia. Vuelve a repetir y dice, lo libraré. Y 6. Lo llenaré de honores. O sea que en dos versículos que hemos leído, que es el versículo 14 y 15, estamos observando cómo el Señor da una serie de promesas. Y bueno, quien conoce ese capítulo sabe que es un capítulo en el cual es de protección, de ayuda, forma que Dios bendice. Y creo que este Salmo 91 es uno de los salmos que las personas más tienen presente. De hecho, muchas veces uno llega a las casas de algunas personas y lo primero que tienen en la Biblia es abierta en el salón, tal vez, o en su cuarto, abierta en el Salmo 91 porque es ese salmo de protección, de ayuda y de sustento. Pero como les digo, vuelvo a repetir, 6 promesas que nos da librar, proteger, responder, estar en medio de la angustia, vuelvo a decir librar, llenar de honores. Eso es la bendición que Dios nos promete a cada uno de nosotros, el que nos brinda a nosotros. Pero claro, es muy lindo saber que Él nos libra de las cosas, porque ¿de qué nos puede librar Dios? Nos puede librar de un peligro, de una acechanza, de una tentación, de una injusticia. Dios nos puede proteger de una enfermedad, Dios nos puede proteger de un accidente, Dios nos puede proteger de personas que nos quieren hacer daño, Dios nos puede responder a nuestras necesidades. Creo que todos hemos tenido peticiones que Dios nos ha dado una respuesta. Qué lindo también saber que Él estará en los momentos de angustia con nosotros y nos dará bendiciones, nos llenará de honores. Pero para que todo esto se cumpla, es lo que quiero que tú, amigo y hermano que me estás escuchando y que necesitas que Dios pues te dé esta palabra de aliento, es importante tener en cuenta que Dios, como promete, lo cumple, pero también hay una parte esencial en nuestras vidas que no puede faltar. Porque si tú lees bien entre líneas todo lo que dice en este versículo, te das cuenta de lo siguiente, dice, yo lo libraré.
Pero luego dice, porque Él me ama. Creo que para poder nosotros recibir esa bendición de ser liberados de cualquier cosa que el enemigo quiera traer en nuestra vida o que la propia vida quiera forjar en nosotros, es importante tener presente que el amor hacia Dios no puede faltar. Saben que hay personas que se centran tanto en la dificultad, tanto en el problema, tanto en las circunstancias, tanto en la persona que le ha hecho daño, que se olvidan de algo muy importante. ¿De qué se olvidan de algo importante? De darle el primer lugar a Dios. Porque amar a Dios es darle la prioridad a Él, darle ese primer lugar que Él se merece. Amar a Dios, como dice la Escritura, es el primer mandamiento, el cual nosotros incluye todos los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que quiere decir es que debemos nosotros poner a Dios en primer lugar y Él nos librará. ¿Tú quieres ser libre de cualquier cosa que el enemigo quiera venir a traer a tu vida? Ama a Dios. Yo lo libraré porque Él me ama. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Creo que muchas veces nosotros hacemos hincapié, ¿no? Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús y hablamos acerca de ello y de hecho citamos versículos que son muy importantes en la escritura como es uno de ellos, Hechos 4:12, donde dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, o que nosotros todo lo que hagamos lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Eso no que debe quedar solo allí, sino que debemos de saber que el nombre de Dios representa el carácter de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, y que por lo tanto los que conocen el nombre de Dios y lo invocan, pueden estar completamente seguros de que Dios los va a proteger. ¿Por qué Dios los va a proteger? Porque Dios, al que conoce su nombre, nunca lo deja solo. Y allí donde se cumple también que estaré con él en los momentos de angustia. Yo creo que es algo similar como cuando un niño eh, se cae, se tropieza y se golpea. Lo primero que hace, eh, lo primero que hace es el poder gritar y decir que necesita de su padre. Entonces dice, papá, mamá. Y en ese momento ese título hace que el padre vaya hacia él y pueda ayudarle. Creo que así es con nuestro Dios. El que conoce el nombre de Dios y lo invoca, Dios lo protege, Dios le da, está con él en medio de la angustia y lo llena de honores. Pero hay algo que creo y quiero hacer hincapié en esta hora, que creo que es muy importante, porque también allí ese versículo nos dice que Él nos responde. Y Él dice que a quien le invoquen, Dios le responderá. O sea que es necesario nosotros poder elevar o continuar elevando nuestras oraciones delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces el enemigo nos quiere decir a nosotros, Dios no te contesta, Dios no te oye, mira el silencio, cuántas veces tú has pedido algo y llevas tiempo pidiéndolo, tú le has pedido al Espíritu Santo y no te contesta, le has pedido por tus hijos y no te contesta. Quiero recordarte una vez más que cuando hay alguien que invoca y busca el rostro de Dios, Dios le promete que le va a responder. Lo que pasa es que muchas veces la respuesta no es como nosotros queremos. Recuerda que Dios tiene tres respuestas: un no, un sí o una espera. El no es el que menos queremos escuchar nosotros. El espera es el más difícil de sobrellevar, pero el sí es el que a nosotros nos gusta y deberíamos o queremos que siempre sea así. Pero quiero decirte una cosa, Dios te va a responder. No dejes de creer en Él. Y en esta corta reflexión lo que quería traer es que hay muchas promesas de parte de Dios. Pero para que todas ellas se cumplan, creo que hay una parte también en nosotros. Nosotros no debemos esperar a siempre tener las manos extendidas sin hacer absolutamente algo. Creo que es necesario que podamos nosotros darnos cuenta que Dios
es quien nos bendice, nos ayuda y quien hace todas las cosas bajo nuestro favor, pero también espera de nosotros lo que corresponde. Amarlo, conocer su nombre e invocarlo y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Esta es la reflexión del día de hoy aquí en Nuevo Amanecer. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo. Y sin más, nos vamos a ir a esta corta pausa musical para regresar en breves momentos con todos ustedes para escuchar el testimonio, la segunda parte del testimonio de nuestra hermana Nasli. Así que muy atentos y esperamos con la ayuda del Señor Jesús que Dios os bendiga grandemente. Y bueno, estamos aquí en Nuevo Amanecer, quedan un momento para que podamos continuar con la ayuda de nuestro Señor Jesús recibiendo las grandes maravillas de Dios. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz. Oh. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Estamos aquí de regreso en tu programa Nuevo Amanecer. Bueno, estamos en esta sección, perdón, en la cual a cada uno de los que estamos en este programa, los que escuchan, nos llama mucho la atención porque vemos en la mano de Dios en todo lo que Él hace y bueno, los milagros y bendiciones que Dios tiene para nosotros. En el día de hoy tenemos a nuestra hermana Nasli de nuevo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Para los que tal vez no hayan escuchado la primera parte, le invitamos cuando se termine vaya allí a nuestro canal de YouTube, escuchen la primera parte del testimonio en el cual nuestra hermana Nasli nos cuenta cómo Dios le sanó de una enfermedad de la piel. Pero dentro de todo lo que el Señor hizo por ella, pues nos quedó una parte muy importante, porque así resumidamente, nuestra hermana Nasli estuvo aquí en España cuando era niña y volvió a su país natal, Colombia, y allí tuvo todo lo que nos contó la vez pasada. Y nos quedamos un poco en que ella, bueno, recuperó su relación con su madre y se da la oportunidad de regresar a España. Entonces, hermana Andri, cuéntanos un poquito, recuérdanos cómo recuperaste la relación con tu madre, ella vivía en Ecuador, cuéntanos un poquito y ya entramos el regreso aquí a España. Vale, Dios me lo bendiga, pastor.
y a Amén. todos los que están viendo el programa. Eh, Nosotros retomamos la relación prácticamente por el nacimiento de mi hija, porque ya eh, quería como estar cerca, ser parte de la vida de mi hija. Entonces empezamos a hablar, incluso ella hizo un viaje a Colombia eh, para conocer a mi hija cuando era bebé. Luego ella nos acompañó en el matrimonio, fue la testigo del matrimonio. Y en el 2018 ellos viajan a Colombia para una fiesta que hubo de 15 años de una prima. Y estuvieron allí y ahí fue donde empezó todo, que ellos se volvían a España y empezaron a hablar con mi esposo, que sí, nosotros también queríamos volver, que ellos nos ayudaban, que era fácil encontrar empleo. Y nada, pues mi esposo, como todo colombiano, es ambicioso. Entonces dijo, vámonos a España y cuando hagamos lo de una casa en 5 años más o menos estamos aquí otra vez de vuelta. Y yo le decía a él, ¿estás seguro? O sea, yo por mí no me fuera porque teníamos una estabilidad, él tenía su empleo, yo tenía el mío, teníamos a nuestra hija mayor que en ese entonces tenía 4 años. Entonces yo le decía, estamos bien, no hay necesidad de irnos a otro país. Que sí, que yo quiero hacer mi casa propia, que vámonos a trabajar y que cuando ya la tengamos, volvemos. Bueno, eso empezamos a vender todo, a sacar los pasaportes, y todo se fue dando. O sea, yo hablé con el pastor, con el copastor de la iglesia, y le comenté y me dijo, mira, si todo viene de parte de Dios y si no se les hace ningún problema, todo va bien, o sea, no hay ningún impedimento y todo esto, pues se entiende que es la voluntad de Dios. Igual vamos a estar orando para ver qué pasa. Entonces, nada, empezamos a orar con mi esposo, bueno, mi abuela me ayudaba en oración y todo lo de nosotros empezó a ir bien. Siempre se nos ponía algún problema y eso porque nosotros nos íbamos a traer, o sea, nos trajimos a mi prima, que era menor de edad, y siempre por ese lado fue que hubieron impedimentos, ¿no? Porque el registro de civil de ella de nacimiento estaba mal, no le aceptaron el pasaporte, bueno, fue por ese lado que siempre se dieron los problemas. Pero aún así, a última hora pudimos viajar y nos la trajimos. Entonces, bueno, en julio, el 8 de julio del 2019, llegamos aquí a España y nada, recuerdo tanto que nosotros teníamos el viaje de regreso a los 4 días. Entonces llegamos aquí a España, nos recibieron bien, los 2 primeros días bien, al tercer día ya empezaron los problemas otra vez con el esposo de mi madre, porque mi madre no trabaja, o sea, no estaba en la casa. Ella tenía dos trabajos, eh, porque pues su esposo no trabajaba en ese momento y llegamos nosotros que para ella era otra responsabilidad mientras nosotros nos ayudábamos, o sea, buscábamos empleo. Entonces a los 2 días mi padrastro empezó ya con sus problemas y todo el rollo. Entonces yo le dije a mi esposo, o nos devolvemos como con una mano adelante y otra atrás, todo vendido, ya no tenemos nada, tenemos que empezar de cero otra vez allá, o nos quedamos y tratamos de salir adelante acá, porque si Dios nos trajo hasta aquí es porque Él tiene algo para nosotros. Entonces él dijo, no, devolvámonos. Entonces, pues en el momento de desespero dijo, devolvámonos, que igual en Colombia empezamos otra vez de cero. Entonces yo le dije, a mí no me parece, le digo, porque tenemos deudas, le digo, y son deudas, digamos, muy altas para llegar a pagarlas trabajando, digamos, en pesos colombianos y pagarlas en pesos colombianos, porque nosotros ya habíamos hecho como el cálculo de llegar y aquí trabajar en euros, que al cambio, pues no es mucho, pero llegar a Colombia y enfrentarnos a una deuda tan grande con pagándola de pesos a pesos era prácticamente imposible. Entonces yo le hice ver todo eso, al final decidimos quedarnos. Bueno, mi madre al final, nada, le dije que otra vez iba a volver a pasar lo mismo, que siempre ponía a su esposo en primer lugar y nosotros nos hacía a un lado, que siempre nosotras éramos las que
pues teníamos que decir, desaparecer de la vida de ella. Y pues ella al ver la situación, en el piso donde llegábamos, ellos lo tenían alquilado a nombre de ellos, entonces al ver la situación, mi madre empieza a buscar con su esposo otro piso y allí ellos empiezan, o sea, se mudan allí y nos dejan el piso donde estábamos nosotros. Porque claro, yo le dije, yo si tengo que dormir 2 noches en la calle, lo hago, pero ahí no nos vamos a quedar, o sea, busco dónde dormir por mi hija y por mi prima que la tenía a cargo. Entonces ella dijo, no, ustedes no se van para la calle, les dejo aquí el piso y ustedes lo pagan. Entonces nosotros le dijimos que bueno, o sea, fue algo, digo que eso pasó en un mes más o menos, porque en agosto ya estábamos viviendo solos, mi esposo sin empleo, yo empecé a trabajar en un chalet y hacer limpiezas, pero pues tampoco, digamos, eran 2 limpiezas a la semana que no, que con eso no íbamos a pagar un piso. Claro. Entonces mi esposo empezó a trabajar con los negritos allá en la playa, a aparcar coches. Y cuando él empieza a aparcar coches, la policía pues, se le fue encima, que un colombiano que hacía aparcando coches, que lo que estaba vendiendo era otra cosa. Entonces le dieron un aviso de que se fuera de la playa, que no lo querían volver a ver. No pudo seguir aparcando coches y se fue a vender bebidas en la playa en mochilas térmicas. Lo volvieron a coger los mismos policías. Entonces mi esposo por todos los lados se buscaba la vida, pero siempre había, claro, ya era el segundo aviso que él tenía con el pasaporte. Le dijeron al tercer aviso, ya te llevamos al calabozo. Entonces, claro, ya fue con miedo, ya no pudo seguir trabajando en eso porque la verdad que le había empezado a ir muy bien. Y nada, luego se fue a buscar trabajo por el campo y pues gracias a Dios estuvo trabajando un año en el campo, muy duro para él, pero lo hizo por la responsabilidad que tenía. Mi madre, al ver que mi esposo no conseguía trabajo, me metió en hostelería, en el restaurante donde ella trabajaba. Entonces, bueno, antes de empezar a la hostelería, mi madre me llevó y me enseñó la iglesia. Yo le dije, yo quiero ir a la iglesia, quiero conocerlo, quiero saber pues dónde estás. Si tú no vayas, yo quiero empezar a ir. Entonces ella me llevó y alcancé a ir 2 o 3 veces y como empecé a trabajar en la hostelería, ya no pude seguir congregándome Vale. porque pues, Bueno, Alex, perdón que te interrumpa. Pasa que yo creo que los que desconocen la primera parte hay algo que no podemos dejar pasar y que creo que es importante. Nos quedamos en lo de la hostelería, que llegaste a conocer la iglesia y fuiste 2 veces. Quiero recordar que Dios había hecho un milagro y a pesar de todo eso, pues veo que todavía no estabas como muy conectada con el Señor o muy entregada y digamos. Pero a lo que voy es algo que me parece muy interesante es que, ¿cuántos años? Primera pregunta, ¿cuántos años pasaron desde que te fuiste de España hasta que regresaste? mm, a ver, en el 2011 me devolví y volví en el 2019. 8 años. Vale. Ujú, Pero hay algo importante y es que cuando tú te fuiste de España, dejaste a alguien aquí, a tu hermana. Ella ujú. continuó los 8 años. No sé si tú tenías, cuando venías para acá en el avión, tenías ganas de verla o ella se fue para Colombia. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque creo que ella se La quedó aquí dejamos ahí a un solita, lado. Ujú. que quedé solita. Entonces Sí, quisiera que me hablaras un poco así, luego retomamos el que tu vale, madre te enseñó la iglesia y fuiste solo 2 veces. Ahí quedamos. vale. Sí, al llegar aquí mi hermana viaja, ella ya no se encontraba aquí en España, ella se había ido a Austria, a la ciudad de Viena, Ok. porque nosotros, como te había comentado, vivíamos en Mallorca y con todo el tema de la crisis y todo esto, era muy difícil encontrar empleo en el tema del invierno, solamente se encontraba empleo en verano. Entonces, al ver mi hermana que siempre era lo mismo y como era tan joven,
se quedó de 17 años, siempre era como mucha explotación y habían trabajos que no le pagaban o le pagaban muy poco. Entonces ella, al verse en esa situación, se mete en páginas de empleo y ahí consigue una oferta para ir a limpiar hoteles en Austria. Entonces ella dijo, no tengo nada que perder, me voy a aventurar, a probar, a ver si me gusta. Y se fue para allá. Cuando, claro, todo este tiempo ya estuvo viviendo, ella lleva ya 10 años viviendo en Viena. Empezó a trabajar también en limpiando hoteles y luego fue camarera en bares, en restaurantes. Y pues en esa vida estaba. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego aquí a España, ella hace un viaje para venir a verme, para visitarnos y para abrazarnos y Claro, el reencuentro otra vez. Y yo la vi muy cambiada. Yo la vi muy cambiada, veía a mi hermana como con muchos golpes, digamos, de la vida, se había refugiado en el alcohol. Era el trabajo, alcohol y para de contar. Entonces, cuando ella llega aquí para visitarme, me dice, yo aquí solamente me voy a estar, creo que eran 10 días, y luego tengo que volver, pero yo quiero volver a celebrar tu cumpleaños. Yo cumplí años en noviembre. Entonces, ahí en ese reencuentro yo la vi a mi hermana ya súper cambiada. Y ella decía, ella se me reía cuando yo le decía que yo me había vuelto cristiana, ¿no? Me dice, tú, con el mundo que tienes y con todo lo que has hecho, vas a ser cristiana. Y le digo, sí. Y me dice, bueno, ya veremos. Ella se reía porque ya no lo creía. Entonces, ya veremos. Y dijo, yo en noviembre vuelvo para tu cumpleaños. Y yo le digo, bueno, entonces ya todo desde de agosto más o menos que ella viajó, septiembre, ella volvió en noviembre. Y sí, o sea, la relación de nosotros volvió a revivir porque en Colombia era más, por el tema de horarios, era más difícil hablar con ella, porque si ella estaba trabajando, cuando yo ya estaba durmiendo, ella salía de trabajar, entonces era muy complicado hablar con ella. claro. Entonces, cuando ya llegamos aquí, retomamos pues bien la relación, eh, hubieron choques, muchos choques, porque ella tenía como la mente muy abierta aquí a este mundo que hay acá. Y yo le decía que pues que a mí no me parecía todo lo que ella decía o esto, entonces empezaron a haber choques por las formas de pensar. Entonces, nada, ella se devuelve para Viena y seguimos en contacto, hablando. Ella fue un apoyo muy importante para mí porque nos ayudó económicamente los primeros meses. Mi madre también, al ver que no encontrábamos empleo, ella también nos ayudó una parte del alquiler los primeros meses, hasta que mi esposo ya empezó a trabajar, digamos, en el campo, que tenía su trabajo estable y que yo también ya había encontrado, digamos, dos limpiezas y la hostelería, entonces ya era como que estábamos arrancando. Pero en esa situación, pues, era o trabajar o la iglesia. Y humanamente y en la carne, tú dices, no, es que si no trabajo, ¿cómo voy a pagar las cosas? Entonces pesa más la carne, por decirlo así, Ujú. eh, y nos fuimos por el tema del trabajo. ¿Qué pasó? Que al meterse en hostelería, empiezas a ver como el mundo, digamos, de otra forma. Entonces yo en vez de acercarme a Dios, o sea, esa cercanía que había empezado a tener en Colombia, que no quería perderme un culto, que quería estar todo el tiempo en la iglesia o esto, se fue yendo, se fue yendo. Entonces me alejé de las cosas de Dios y me acuerdo tanto que antes de que mi hermana viajara en noviembre para mi cumpleaños, ella me dijo, eh, porque a mí me dicen Nani. Nani, ¿qué te parece si lo vamos a celebrar en un sitio de copas? Yo le dije, tú sabes que yo no tomo. Me dice, da igual, tú nos acompañas, pero estás allí porque va a ser tu cumpleaños. Y yo le dije, no, yo no quiero irme a meter a una discoteca o esto, así no así no esté yendo a la iglesia, pero pues yo no quiero. Me dijo, sí, sí, vamos, lo hacemos allá. Bueno, el plan quedó así.
que íbamos a irnos a un sitio donde venden trago, porque pues mi esposo y ella sí se juntaban para tomar cervezas cuando ya venía. Entonces, el 1 de noviembre estaba yo trabajando en ese restaurante y empiezo yo con un dolor en el abdomen, en la parte donde está el apéndice. Y yo empecé con un dolor impresionante. Yo le decía a mi mamá, yo era la ayudante de cocina de mi mamá, entonces yo le decía a mi mamá, yo no me encuentro bien. Ese día había reservas sobre reservas. Yo le decía, yo no me encuentro bien. Entonces, cuando yo me empecé a colocar como pálida, amarilla, mi mamá ya me cree que en serio no me encontraba bien. Y ella me dice, vete para urgencias a ver qué te dicen. O sea, me salí de allí y me fui para urgencias. O sea, llegando a casa, yo empecé a vomitar. Entonces mi esposo de verme así de mal, me dice, vámonos para urgencias. Yo le digo, no, ya se me va a pasar, se me va a pasar. Y él no, me dijo, tú estás mal y te tienes que ir a urgencias. Pues me fui a urgencias y me dijeron, no, esos son cólicos. Son cólicos, tienes gases por el intestino y ya se te pasarán. Toma paracetamol y vete. Vale. Me fui a la casa, pero yo seguía sintiéndome mal y el dolor seguía más fuerte. Volví a ir a urgencias y me dijeron lo mismo, no tienes nada. Pues así duré 15 días con el dolor en el abdomen y a lo último ya empecé a arder en fiebre y cuando empiezo a arder en fiebre mi esposo me dice, tú no estás bien, o sea, algo te pasa. Y yo le decía, pero si los médicos me dicen que, o sea, es que ni siquiera me sacaban exámenes de sangre, no me hacían ningún examen, solamente me revisaban por encima y ya está. Pues, ¿qué había pasado? Que a mí se me había roto el apéndice y estaba 15 días con el apéndice roto. Wow. Entonces, cuando yo ya llego ardida en Eso es fiebre, lo que se conoce prácticamente como peritonitis, ¿no? peritonitis. A mí me dio una peritonitis muy grave. Porque claro, los médicos, cuando ya fui la tercera vez y ya estaba prendida en fiebre, que yo tiritaba, o sea, mi esposo prácticamente me bajó del autobús y me llevó arrastrando hasta la entrada de urgencias. Cuando ya me ven así, ya me hicieron caso. Ahí sí me mandaron un escáner o bueno, un examen donde te meten completa y te miran. ¿Qué pasa? Que mi apéndice estaba rota. En los exámenes de sangre también ya parecía que estaba alterado. Y yo tenía todo el intestino regado con el líquido del apéndice. Cuando llega la doctora y me dice, te voy a explicar algo. Me dice, ¿tú ya has entrado a cirugía alguna vez? Y le digo, sí, yo tengo una cesárea y, y también he entrado a quirófano por un legrado. Entonces ella me dijo, vale, entonces para ti no es nuevo. Lo que pasa es que tu estado es bastante complicado. Te vamos a intentar hacer la cirugía por la paroscopia. Pero si no alcanzamos, digamos así, a hacer el procedimiento, no te vayas a asustar si te despiertas con el abdomen abierto de arriba abajo. Me explicaron que ellos no entendían cómo yo estaba 15 días porque ellos vieron el historial clínico las veces que yo había insistido de que me dolía y me dolía. Entonces ellos me dijeron, no, no entendemos cómo estás viva con 15 días con la apéndice rota en tu organismo. Y si lo más curioso es que tu apéndice tiene un agujerito por donde está saliendo el líquido, pero la misma pus se ha envuelto en ella para evitar que nos explote. Wow. Entonces, cuando ella me dice así, yo me agarro a llorar y yo le decía a mi esposo, porque claro, yo trabajé en un hospital en limpieza y yo sabía lo que era una peritonitis, yo sabía porque siempre hablaba con los médicos, con las enfermeras y ellos me explicaban todo eso y ya había visto personas morirse por eso. Y yo le decía a mi esposo, yo estoy muy joven, mi hija tiene 4 años. O sea, yo de mi esposo no me preocupaba porque digo, ya es un hombre, pero mi hija, a mí me daba dolor ver a mi hija que podía quedar sin mamá. Entonces ahí él me dice, tranquila, que Dios nos va a ayudar. Yo me agarré a llorar y yo le decía, Señor, si es tu voluntad que me vayas o sea, si me quieres llevar ya, pues lo acepto, pero en sí yo no quiero irme, yo todavía, y ahí empecé a pedirle perdón a Dios, perdóname porque me he alejado de ti, perdóname porque,
Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué no antes de que encontraran lo que tenía, le decía, pero ¿por qué no encuentran qué es lo que tengo? ¿Por qué permites que pase este dolor? Porque yo sentía que me iba a morir. Con ese dolor yo sentía que mi alma ya estaba agonizando. Entonces, cuando ya el médico entra en cirugía, a mi esposo le dijeron, tardaremos más o menos media hora, 40 minutos. Me entran en cirugía a las 12:30 de la madrugada y salgo a las 6:30 de la mañana. 6 horas en Mi, es- cirugía. mi esposo, mi esposo se iba a volver loco porque estaba solo en el hospital. Él hablaba y como todavía tenía palabras de Colombia, nadie le entendía, nadie le hacía caso, o sea, él veía que entraban y salían gente al quirófano, pero que a él no le decían nada. Y él llama a Colombia y le dice a mi tía, la negra se me va a morir, ya lleva 6 horas en el quirófano, 5 horas en el quirófano y no me dicen nada, solo veo entrar y salir gente, pero no dicen nada. Entonces, al ver mi tía que mi esposo estaba llorando y estaba desesperado allí, llama a mi mamá y le dice, Sirley, ¿dónde estás? Entonces ella se levanta, o sea, ya estaba dormida. Ella sabía todo lo que estaba pasando, pero sin embargo ya estaba durmiendo. Entonces le dice, vete para la clínica que tu hija no sale de cirugía. Davinson se va a volver loco esperando que le digan algo de la morocha. Entonces mi mamá se despierta, se va al hospital. Cuando ella va llegando al hospital, a mí me van sacando del quirófano, que eran 6:30 de la mañana. Y claro, yo estaba pálida, parecía una muerta. Mi esposo decía, yo pensé que no ibas a vivir. Entonces, cuando estaba en recuperación del hospital, fueron unos hermanos a la iglesia, perdón, al hospital, de la iglesia al hospital a visitar. Y la verdad que yo eso no me lo esperaba porque cuando tú eres nuevo en una iglesia siempre llegas como que ya está la gente y ya están sus grupitos, digamos así, los jóvenes tienen sus grupitos, ya todos los hermanos entre sí se conocen. Yo alcancé a ir esas 2 veces y siempre era como que iba al culto, pero salía porque no había quien te dijera Dios te bendiga. Pero esa hermanita que me dijo Dios te bendiga fue la que me fue a visitar a la, al hospital. Y nada, porque ella fue ella me llamó mientras en esa semana yo creo que no le contesté y luego volví a insistir y yo le dije, hermana, sí, ellos me querían visitar a casa y le digo, sí, pero en este momento estoy en el hospital. Me dice, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Y le conté todo lo que me había pasado, entonces me dijeron, la podemos ir a visitar y me fueron a visitar. Llegando allí, a mí se me salen las lágrimas porque yo sentía que era de parte de Dios. Y cuando ellos me empezaron a hablar, leyeron una palabra, una porción de la palabra y todo eso. Entonces ellos me preguntaron que no me habían vuelto a ver a la iglesia y ahí yo les dije que sí, que yo había empezado a trabajar y todo eso. Entonces ellos empezaron a decir, si Dios la permitió venir hasta este país, Él la va a sustentar, Él la va a ayudar. Empezaron a decirme palabras muy bonitas y yo lo único que hacía era llorar. Y le digo, sí, pero yo siento que me he alejado mucho de Dios y que ahora va a ser más difícil volver a empezar. Y me dice, no va a ser difícil. Dios te ha traído prácticamente del otro lado y no te ha soltado de su mano porque ella me decía, ¿usted sabe cuánta gente se muere con peritonitis? Y yo le digo, sí, yo lo Ujú. sé. Entonces él me dice, Dios la ama tanto que no ha permitido ni que ella no sabía nada de mi vida, pero ella me dijo, usted no sabe Dios cómo la ama para que permita que usted esté aquí todavía contando su historia. Entonces salí del hospital, ella me seguía llamando. Mi cumpleaños, que lo íbamos a celebrar en un sitio de copas, lo pasé en el hospital, ingresada en el hospital con medicamentos, cables por todo lado. Me llevaron una tarta al hospital para soplar la vela y nada. Yo ahí entendí, Dios me empezó a hablar y a hablar, yo empecé a escuchar prédicas por el celular, por el móvil, y Dios me empezaba a hablar y me traía muchas cosas a la mente y ahí fue cuando yo entendí
que yo no era cualquier persona, que Él me tenía para cosas grandes, porque ya me había salvado de muchas cosas y este era como, tú no te me vas a ir al mundo, tú me vas a seguir aquí en España. Y desde allí, a raíz de la enfermedad, yo dejé la hostelería, me, me empecé a ir a los cultos, empecé a conocer a los hermanos. Eso de que llegas y todos te quedan viendo, pero nadie te dice Dios te bendiga ni nada de eso. Yo llegaba, yo dije, si yo no cambio mi actitud, tampoco van a cambiar ellos. Entonces empecé yo a hablar con uno, a saludar al otro, y ya empecé como a incluirme en el grupo de los jóvenes. Mi esposo en ese tiempo no me quería acompañar a la iglesia y entonces iba yo con mi hija y era martes, jueves, sábado, domingo, todos los días en la iglesia. Y empecé otra vez a sentir eso tan bonito que se siente de estar rodeada de cosas buenas, no de las cosas que ofrece el mundo, sino de las cosas que ofrece Dios. Y nada, pasaron líderes de jóvenes que ahora son pastores, que dejaron marcado mi corazón y hacían eventos, hicieron batallas bíblicas, hicieron retiros espirituales, hicieron muchas cosas y en todas esas estaba yo con esas ganas de recibir el Espíritu Santo y nunca pasaba, o sea, siempre me desconcentraba, siempre era como que escuchaba que alguien hablara en lenguas al lado mío y me distraía, era como que abría los ojos y me ponía a ver la experiencia de otro. Y eso, así he pasado estos 6 años prácticamente, ¿sí? 6 años. Pero en mayo de este año, bueno, a raíz de mi vida espiritual, voy a contar un poquito. Eh, en el 2024, Ujú. a mí eh, sí, no, en el 2022 tuve un bebé que no estaba en mis planes, pero Dios me lo regaló. Yo siempre había dicho que iba a ser madre de solamente un hijo, porque yo quería darle todo mi amor a un hijo. Entonces, cuando llegamos aquí, veía a mi hija tan sola y que aquí la gente no es de que venga, juegues te lo mando a tu casa o tú te lo llevas a tu casa para jugar. No, aquí es totalmente diferente. Mi hija me decía, yo quiero un hermanito, un hermanito. Yo le decía que no. Llegó la pandemia, ya habían muchos bebés en la iglesia y yo le decía al Señor, Señor, tú estás, o sea, yo veía un bebé y era como que se me iban las ganas de cogerlos y así no se los podía cargar. Entonces le digo, Señor, será que sí podemos con otro hijo y para darle un hermanito a mi hija? Bueno, en todo caso es que yo quedé embarazada de mi hijo y en la misma cirugía quería que me operaran. No me hicieron la cirugía que porque ya me habían puesto la epidural y ya no podía elegir. Cuando, cuando me pusieron en lista de espera y en el 2024, el 20 de mayo del 2024, me llaman para decirme, la próxima semana te operamos. Yo estaba trabajando y le pedí permiso a mis jefes, les dije, mira, la cirugía es tal, me dice, sí, te tomas la baja y luego vuelves. Pues fue así, en el 2024 me operan, yo vuelvo a trabajar en junio, pero cuando vuelvo a trabajar empiezo a sentirme mal, me dan mareos, dolor de cabeza, olía la comida y me daba ganas de vomitar. Y yo pensaba que me habían dado, o sea, que me había cogido un virus de una bacteria del quirófano, algo, una infección o algo. Y yo fui a mi médico de cabecera 3 veces y ella me decía, es un virus. Ahora por el verano es un virus. Vale, y yo seguía igual. Le digo, pero si es un virus, yo no tengo diarrea, yo no tengo, o sea, daño de estómago, nada. O sea, yo es la gana de vomitar, el dolor de cabeza y que yo empezaba a temblar, era como que las fuerzas se me acababan. Y nada, terminando junio les digo a mis jefes, yo no puedo más, yo renuncio, yo tengo que mirar si por la seguridad social no me hacen nada, yo tengo que pagar para que me hagan algún examen, yo me encuentro mal. Entonces mi jefe me dice, vete por urgencias, que en urgencias sí o sí te van a hacer exámenes de sangre.
coméntales que tú has pasado por la cirugía. Bueno, ellos me aconsejaron, me fui yo ese día, me atendieron como a las 11 de la noche, me sacaron sangre, toma de orina y me dijeron, espera que ya salen los resultados. A la 1 de la mañana me llaman y me dicen, los exámenes de sangre salieron bien, pero el de orina salió alterado. Dije, bueno, una bacteria, una infección o algo. Cuando me dicen, no, tú estás embarazada, Del tercero. tú estás embarazada. Yo le digo, no puede, o sea, yo me quedé en shock y mi madre empezó a hablar y le decía, no puede ser posible si la acaban de operar, ella no puede estar embarazada. ¿Cómo? Y ellos leían y leían la historia clínica y ellos no entendían el por qué. Empezaron a hacer cálculos y es que todo daba con que o me había quedado embarazada cuando me hicieron la cirugía o antes de la cirugía. Y yo le decía, antes de la cirugía no puede ser porque yo estaba planificando con el DIU, con el dispositivo, y el mismo día de la cirugía me lo retiraron. Ellos miran la historia clínica, constatan que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Dicen, yo no me quedé sin días de planificar para que me digan que yo me mandaron a urgencias de ginecología para ver si era un embarazo ectópico o si estaba bien o esto. Cuando me hacen la ecografía ven 2 bolas. Una chica jovencita mira 2 bolas, se asusta y me dice, espérenme un momento y que ya ahora vuelvo con la doctora. Viene la doctora y ella le muestra las 2 bolas en la pantalla y yo le decía a mi mamá, no pueden ser gemelos, ni parto múltiple, ni nada, yo ya me iba a morir con solamente que me dieran un bebé y al final la doctora lo mira y dice, no, es un bebé, pero ellos dijeron un nombre raro, dice, eso se quitará de allí. Entonces, cuando me dicen, sí, es un bebé y tienes 2 meses y 2 semanas, Wow. yo me quedé en shock, yo no podía llorar, yo no, o sea, de mí no salían lágrimas, fue un verano, el 2024 fue un verano muy difícil, yo lloraba, o sea, yo lloraba ante la presencia del Señor y le decía, Señor, pero ¿por qué más hijos si nosotros no podemos con más ya? Yo le decía, no, no voy a poder. Yo estaba sirviendo, o sea, cuando yo vuelvo a los caminos de Dios aquí, digamos, después de la cirugía, Dios me había puesto en educación cristiana. Incluso en ese entonces yo le dije al pastor John, yo no sé por qué me han puesto allí si yo a duras penas soporto a mi hija, o sea, para aguantar a más niños y me había tocado con el grupo más pequeñito. Pero justo ahora que ya hago el recorrido de todo lo que me ha pasado, Dios me estaba preparando. Dios me estaba preparando porque Él me iba a dar más hijos, que yo no lo sabía, pero a Él le nació darme más hijos. Entonces ahora somos familia numerosa, tenemos 3 niños y, y la verdad que lo más difícil de toda esta situación era aprender a depender de Dios, porque yo perdí mi empleo. A raíz de todo esto, me echaron de mi empleo. Mi esposo sí continuó con el empleo y, antes no podíamos vivir solo con un sueldo y éramos 4 y ahora que somos 5 lo estamos haciendo. Dios nos ha provisto de una manera muy, muy, muy especial. Y ahí es donde uno dice, hasta que uno no está pasando por el desierto, no puede decir estoy dependiendo de Dios. Porque, a ver, decirlo, sí, aprender a depender de Dios es fácil, pero cuando realmente tú estás por el desierto, lo estás pasando y ver cómo Dios de una u otra manera llega con alimentos, llega con alguna ayuda que tú no te lo esperabas o con cosas así, es como que dices, aquí está la mano de Dios. Entonces, a raíz de todo esto, o sea, yo decía, con una hija yo quiero conseguir el Espíritu Santo. Con 2 hijos dije, voy a seguir perseverando y voy a seguir buscándolo y que yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Y este año 2025, yo le entregué el cargo a mi pastor muchas veces, le dije, yo no puedo más, yo no siento que estoy sirviendo como debe ser, yo quiero servirle a Dios con altura y siento que es o sea, lo estoy haciendo como en la carne, no lo estoy haciendo como para el Señor.
Entonces él me decía, yo sé que estás pasando por un momento difícil, por el nacimiento de la bebé, todo está muy reciente, se están adaptando a un nuevo integrante de la familia, pero no te voy a sacar del servicio. Quédate un momento allí como sentadita, pero que sepas que sigues ahí en el grupo de servidores. Y así fue. Él nunca me quiso sacar del servicio. Y yo le decía al Señor este año, le decía, Señor, yo no te voy a seguir pidiendo el Espíritu Santo, pero tú sabes que sí lo anhelo. Yo ya entendí que es tu voluntad, es cuando a ti te plazca y no es cuando yo quiera, porque a veces empezamos con el yo, y no dejamos que Dios actúe. Entonces este año, desde enero, el enemigo empezó a atacar mi mente, me decía que me vaya a la congregación, que me fuera por esto. Empecé a ir a la iglesia no para, digamos así, congregarme, sino para ir a criticar y que, ay, fulanito, míralo cómo sirve, o ver, no hacía comentarios, pero todo eso venía a mi mente. Entonces empezó también el enemigo a decirme, ¿tú crees que Dios te va a sellar con el Espíritu Santo? ¿Tú crees que, que tú eres una buena cristiana? ¿Tú crees que...? Y eran pensamientos que habían momentos en que yo me tenía que arrodillar, así sea en el baño, porque a veces mis hijos ni al baño me dejan ir sola, pero me encerraba en el baño y le decía, Señor, yo reprendo todos estos pensamientos porque yo sé que esto no es de parte tuya y es del enemigo. Fueron momentos difíciles hasta que un día, escuchando el nuevo amanecer, escuchaba todos los testimonios, todo, y yo decía, Señor, no puede ser posible, porque a veces te entra la duda como que será que sí estoy creyendo bien o estoy creyendo mal o estoy haciendo las cosas mal. Y siempre venían cosas a mi mente cuando una vez dije, no, que yo le dije en una integración de mujeres, yo dije, no, que yo no estoy sellada con el Espíritu Santo. Entonces una hermana vino y me dijo, ay, es que el Espíritu Santo se recibe por fe, entonces a usted le falta fe. Y ese día a mí me dio, fue como, en vez de recibirlo como un consejo, me dio rabia por la forma en la que lo dijo. Y yo, bueno, Señor, perdóname, ayúdame a aceptar, y le digo, y si me falta fe, aumentame la fe. Luego me acuerdo tanto que dirigió un culto y el pastor dijo ese día, el Espíritu Santo se recibe como un regalo, porque es un regalo que ya está dado. Si no lo ha recibido es porque usted no quiere recibir ese regalo. Entonces empezaron como cosas a llegarme a mí. Yo hablaba con Dios y le decía, Señor, si es un regalo, dame ese regalo que yo lo quiero. Pero no funcionaba, o sea, de todas las formas en como lo intentaba, no funcionaba. Y me acuerdo tanto que el 24 de mayo de este año, Dios permitió que viniera un hermano suyo, creo que se llama Daniel, ¿sí? Sí, yes. Y justo esa semana era hablando del tema del Espíritu Santo. Y esa semana yo no pude ir por muchos motivos que se me presentaron aquí en la semana. Pero me sentaba en la tele porque lo proyectaban y yo les decía a mis hijos, me van a dejar de escuchar el culto. Y empezaban las pataletas, que yo quiero muñecos, que yo esto. Le digo, bueno, vamos a ver el culto y ya está. El que quiera ver el culto se queda aquí, el que no se va a su habitación y se va a dormir. Pues nos sentábamos todos a ver el culto. Y fueron palabras, enseñanzas tan bonitas que yo le decía al Señor, gracias, gracias porque me estás permitiendo abrir todo, o sea, mis ojos, porque a veces nos encerramos en el que yo quiero, pero yo qué le estoy dando a Dios. Yo sí le estoy dando la importancia a Dios que Él se merece o el tiempo que Él se merece. Entonces, en ese momento entendí que me faltaban muchas cosas, digámoslo así. Y yo ese día le dije, perdóname Dios, porque a veces queremos que tú nos premies, nos des el regalo preciado sin esforzarnos. Y ese día su hermano predicó sobre el Espíritu Santo y empezó a predicar con el Burger King, con una hamburguesita de €1 y con el Happy Meal, ¿no? Con la cajita feliz. Y yo me reía, o sea, al principio me reía y yo decía, pero ¿por qué predica así, no? O sea, como... Y yo, y yo empecé a ponerle atención a la prédica cuando él empezó, sí, es que pedimos el Espíritu Santo, pero oramos, pero ayunamos, pero hacemos esto, lo otro, no. Entonces no sacamos el tiempo para Dios.
Y ese día yo pasé adelante, yo le dije al Señor, yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdóname porque yo sé que te estoy pidiendo las cosas sin dar nada a cambio, sin buscarte, ¿no? El día viernes hubo el culto también de progresión del Espíritu Santo y ese día yo sentí cuando una hermana me invitó a pasar adelante porque era para oración por los esposos. Y yo le dije al Señor que yo quería ese espíritu de intercedora, yo quería interceder por mi esposo, ganarme a mi esposo no con la cantaleta, sino intercediendo. Y ese día ella me invitó a pasar adelante, pasamos adelante y cuando ella me pone las manos, ella empieza a hablar en lenguas. Y yo sentí que yo estaba orando, pero que a mí se me enredó la lengua. Y yo me paré asustada y me fui a mi sitio. El día sábado yo me fui a la iglesia. Yo le dije a mi esposo, yo mañana tengo que ir a la iglesia a orar un rato porque aquí en la casa no puedo. Me fui a la iglesia, oré y tenía una conexión muy bonita con Dios, sino que empezaron a llegar los hermanos que tenían que ensayar la alabanza para lo del campamento de mujeres del bien y todo eso. Entonces yo me fui a otro salón de los niños a orar. Y bueno, eso quedó así. Yo le dije al Señor, yo no te voy a pedir el Espíritu Santo, yo voy a enmendar como mis errores o a esforzarme un poquito más y ya tú me lo darás cuando quieras. Yo voy a irme al campamento de mujeres, pero no te lo voy a pedir, porque siempre había ido a estos eventos, pero salía más desinflada de cómo había llegado, o sea, como que, no sé, llegaba con el ánimo ya por el suelo, no lo conseguí, no fui llena, aunque había sido llena con la palabra, pero yo quería era el Espíritu Santo. Entonces yo este año le dije al Señor, me voy al campamento de mujeres, pero no te lo voy a pedir. Y eso se quedó allí. Yo le dije al Señor, tú conoces que yo lo anhelo, pero si no es tu voluntad, no voy a insistir. Pues el día domingo, el día 24 de mayo, yo pasé adelante cuando su hermano terminó de predicar y ahí en medio de mi oración yo le decía, Señor, perdóname, voy a forzarme más, yo sé que estoy como una niña caprichosa, lo quiero, pero no lo consigo. Pero yo empecé, tú eres grande, tú eres maravilloso, para ti no hay nada imposible. Yo empecé a adorarlo a él. Ya había dejado como el tema de que yo, y empecé a adorarlo a él. Le dije, para ti no hay nada imposible, tú eres un Dios de milagros, he visto todo lo que has hecho en mí. Bueno, yo empecé en un momento de adoración y cuando menos me di cuenta yo me escuchaba hablando en lenguas. Pero yo estaba ahí calladita, acurrucada, yo sentía que mi cuerpo quería como saltar, pero yo lo estaba controlando. Y entonces Dios me puso en la mente, tú me has dicho que no es como tú quieres, sino como yo quiero. Porque yo siempre le había dicho en mis oraciones a Dios, si tú me llenas con tu Espíritu Santo, a mí no me importa saltar, danzar, lo que a ti te plazca, si tengo que dar 20 vueltas por la iglesia, pues las doy, a mí no me va a dar vergüenza. Yo le decía eso al Señor, porque a veces mucha gente dice, no, es que a mí me da vergüenza que me vean los hermanos. Entonces ese día yo le dije al Señor, no me importa como usted me lo dé y eso. Y entonces en medio de que yo estaba ahí controlando, lo que Dios me estaba dando, Dios me dijo, tú me dijiste que era como yo quisiera y no como quería, como yo quisiera. Entonces, ya hasta ahí me acuerdo, yo perdí el control de mi cuerpo, yo perdí el control de todo. Pues, lo único que me han dicho es que yo danzaba en las rodillas y yo sentía yo escuchaba que los de alabanza empezaron a cantar una canción y en mí yo estaba cantando esa alabanza. Yo estaba cantando esa alabanza, pero mi voz no salía en mi idioma, sino en otro idioma. Y ese día fue tan especial, tan maravilloso que yo dije, Señor, gracias. Porque yo le dije, así sea una vez en mi vida, yo quiero tener esa experiencia, yo no quiero vivir de las experiencias, porque siempre alguien hablaba en lenguas y yo estaba allí. ¿Qué se siente? Hermano, dígame qué se siente. Y todos decían, eso no se puede explicar, hermana. Eso es una experiencia que es inexplicable. Claro. Y yo siempre decía, estos hermanos tan egoístas, es que no pueden compartir algo, ¿no? Pues ahora yo lo compruebo y es algo que no se puede explicar. Así No es. se puede explicar. El poder de Dios en un cuerpo tan pequeño es algo, yo solamente sentía que el corazón me iba a mil, que se me iba a explotar
porque yo sentía que yo lavaba, alzaba las manos y que yo me tocaba el corazón. Yo no sé qué le estaría diciendo a Dios, pero yo me tocaba el corazón y el corazón me iba a mí. Era como si me estuviera dando una taquicardia, pues así. Y nada, eso quedó ahí. La siguiente semana nos fuimos de campamento y yo le decía al Señor, gracias por haberme llenado. Yo aquí no te voy a pedir nada. Háblame, que yo quiero venir a... Yo iba como la niña que tenía un juguete nuevo, que le dijeran lo que le dijeran, no se iba a poner triste o no se iba a enfadar o esto, yo iba diferente, o sea, yo ahí veo la diferencia entre el espíritu y la carne, porque a veces decimos, no, no hace falta recibir el Espíritu Santo, porque mucha gente también me decía eso, no hace falta, o sea, usted ya es salva y ahora puedo decir que no, sí hace falta recibir el Así es, Espíritu Santo, sí hace falta tener ese encuentro con Dios porque hay un antes y un después. así es. Hay un antes y un después. Y en el campamento de mujeres yo me gocé, Dios me permitió recibir su espíritu en mí todos los cultos, en medio de las prédicas, o sea, ni siquiera cantando ni adorando, no, en medio de las prédicas yo empezaba a perder el control de mi lengua. Y yo decía, Señor, eres tan maravilloso porque yo solamente te lo pedía una sola vez y tú me has dado más de lo que yo pedía. Y ahora siento que Dios me ha dado como, no sé, otra forma de mirar la vida, otra forma de mirar la iglesia, otra forma de mirar todo. Y la verdad que estoy muy agradecida con Dios primeramente, con mi pastor, con su esposa, que han sido de mucha bendición para mi vida. Siempre que he tenido preguntas, inquietudes, problemas, han estado ahí para aconsejarme y la verdad que todos los consejos que me han dado me han servido para bien. La verdad, hermana Nelly, que Así es. escucharte es una gran bendición porque vemos la obra de Dios al completo, ¿no? Vemos cómo Dios trató contigo, las maneras, las formas, por un lado, por el otro, un llamado, y concediéndote esos detalles, ese regalo tan precioso, creo que es algo extraordinario, ¿no? Por lo que veo, por lo que entiendo, ahora una necesidad es que estás clamando es por tu esposo, ¿no? Por lo que Amén. entiendo ahora. A Así ver es. si algún día te volvemos a invitar, pero es para contar la conversión de tu esposo. Que esperemos con la Amén. señora. Eh, con mi esposo, con mi esposo Dios hizo también un proceso, lo que a veces queremos, digamos, detener lo que Dios tiene para nosotros. Mi esposo se bautizó el 1 de mayo del 2024, el primero de Ok, mayo del 2024, antes de enterarnos que iba a venir nuestra tercera hija. Y se bautizó, el pastor Julián lo bautizó, pero quedó allí. O sea, no hay un crecimiento, digamos, yo quiero avanzar, yo quiero esto, no, quedó allí. Y eso es lo que yo le digo al Señor. Él me acompaña siempre a los cultos, los domingos, entre semanas se le dificulta por el trabajo, pero a veces va. Eh, pero eso es lo que yo le digo al Señor, que Él tenga esa experiencia contigo, que él pueda sentir algo diferente, porque a veces nos volvemos como, digamos, como religiosos. ujú, Vamos, sentamos, escuchamos, pero por un oído nos entra, por otro nos sale, y ahí queda todo. O sea, como yo no soy malo, yo no tomo, yo no hago nada malo, entonces yo estoy bien con Dios. Entonces, a raíz de eso, yo le pedí al Señor que me diera ese espíritu de intercesión para interceder por él, amén. porque ahí entendí la importancia de la oración. A veces decimos, no es que orar no es importante, yo oro lavando los platos o en la cocina, no es lo mismo que arrodillarte, que sacar ese tiempo de intimidad con Dios, no es lo mismo. Y gracias a Dios que todo eso ha sido un proceso que Dios me ha ido mostrando la importancia de cada cosa para aprender a valorarlas, Así es. la realidad. Entonces, espero que algún día no muy lejano pueda yo contar que mi esposo, porque en el campamento Dios me lo dijo, yo le entregué a Dios mi Joab, porque
una de las prédicas hablaban de Joab y yo le decía al Señor, yo te entrego a Joab. Tú sabes que Joab es mi esposo, yo con él no puedo, o sea, ya de mil maneras lo he intentado. Entonces ya me has dicho tú que yo tengo que interceder por él, orar mucho por él y que él irá poco a poco. Y Dios me dijo, él me va a amar, él me va a servir, todo lo que tú no te imaginas, él lo va a hacer. Amén. El Señor me habló de Entonces, una manera especial, entonces yo creo en lo que Dios me ha dicho y pronto, con la ayuda de Dios, lo estaré testificando también. amén. O Y estará él, a ver si se anima él y lo contará él. pues estará Ujú, él y nos cuenta de su ujú, perspectiva. Mananati, el tiempo va muy rápido. ujú, Corre muy rápido en todo, pero quiero agradecerle primeramente a Dios por permitirnos tenerte con nosotros. Como le digo, Dios es muy lindo, la manera en que te ha llamado, cómo ha estado contigo. Eh, bueno, creo que los que hemos escuchado tanto en la primera parte como esta segunda parte, podemos seguir diciendo que Dios es muy bueno, Dios es muy grande y pues anhelamos siempre que su presencia esté con nosotros y que alguien que haya escuchado estos dos testimonios pues pueda seguir creciendo en fe y creyendo de que amén, Dios está con nosotros y que nos ama de una manera muy especial y que si están clamando por alguien que ha estado en su misma situación o están viviendo lo mismo, pues que puedan creer, ¿no? Puedan creer a que Dios amén, es inmensamente bueno. Hermana Nadri, amén, no vamos a despedirnos sin primeramente darle gracias a Dios, porque creo que Dios hoy nos ha hablado también de algo muy importante que es el bautismo del Espíritu Santo. Lastimosamente, como tú amén, dices, muchas personas ya lo han relegado de como no concierne a la salvación, entonces no hace falta, no. Creo que es necesario e amén, indispensable amén, para tener una vida cristiana agradable delante de Dios. Así que vamos a orar y que el Señor nos siga ayudando en esta hora. Bendito amén, Dios y Jesús. Padre Señor Celestial, Jesús, Señor Padre celestial, Jesucristo, en te esta doy hora te gracias, damos Señor, gracias por porque tú habernos eres bueno, permitido maravilloso oír de la voz de nuestra hermana y Nazli, Señor, grande todo lo que eres, tú has hecho Señor en su vida, Padre Santo. Padre celestial. Gracias, Señor Doy gracias, Jesucristo, por el por mi amor que vida. tú has tenido hacia ella, Señor, por todo lo que has Pido que seas tú permitido, Señor, que ella abriendo, viva, Señor, a un para que hoy corazón pueda estar necesitado testificando de de quién eres palabra, tú, Padre Señor. Te celestial. pido, por favor, que la ayudes, Señor, que la bendigas, que la sustentes, Señor, a su familia, a sus Señor hijos, a su Jesús, esposo, por Señor favor, Jesucristo. Glorifícate cada día, Señor, en nuestra hermana Nazli. Pero también te pido, Señor, en esta hora te Señor, glorifique, que Señor Jesucristo, Dios te mío, pongas en un en todos los corazón que que han está oído con este sufrimiento testimonio, por ti, Señor. Señor. Si hay algo que se Que sienten sientes identificados, si hay algo que sangre, Padre necesitan, Señor, y que celestial, están por ahí. pidiendo, te Señor, ruego que que les tú los contestes, bendigas. mi Rey, que seas tú glorificándote en la vida de cada uno, Señor Jesús. Te lo Doy pedimos, gracias, Señor amado Jesús. Salvador, Señor Jesucristo, en esta hora. Confiamos y creemos en ti, mi Rey. En el nombre de Cristo Tu nombre Jesús. santo y poderoso. Amén y amén. Amén. Mananali, bueno, unas palabras de despedida en esta hora. Pues nada, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra les llegue a algún corazón que esté en este tiempo pensando en dejar las cosas de Dios, alejarse, o que simplemente está yendo a congregarse y que no sienta nada, que le pida a Dios primeramente que le dé esa sensibilidad para sentir su presencia, Amén. para poner la vista en Él, o sea, la mirada en Él y no en los humanos, porque como seres humanos cometemos muchos errores, que sí estamos en el camino a la perfección, pero no falta el error o el detalle que nos haga faltar. Y nada, que si están orando por algo, Dios lo va a responder. No, no importa en qué momento llegue la respuesta, pero en todo tiempo la voluntad de Dios es perfecta. Amén, así es, Mananali. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, haberlo contado. Y bueno, esperamos que el Señor te bendiga grandemente junto a tus hijos, a tu esposo y que Dios les siga usando grandemente en todo lo que hagan en la iglesia. Amén. Y bueno, a toda la audiencia Amén. que han estado escuchando, tanto la primera parte como la segunda, les agradecemos por haber estado con nosotros. Les deseamos las más ricas de bendiciones de Dios y bueno, les esperamos nuevamente el martes, nuevo amanecer con nuestro hermano Samir
o el próximo viernes, si Dios lo permite, su santa voluntad, aquí con nosotros en Nuevo Amanecer en la sección de los viernes. Así que un abrazo para todos, Dios les bendiga en gran manera y gracias por haber estado con nosotros. Amén. Recuerdo cuando un niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, nos olvidan para siempre, quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Fiel a sus promesas, ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre